Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre en ACM Canal 54. El foro 13 de la reforma político-electoral pues se vio salpicado por los encontronazos entre, pues los invitados son del Consejo General del INE, otros son consultores políticos electorales, otros están ligados directamente a los consejeros del INE. Bueno, pues que no se puede invitar a otros personajes que no estén tan sesgados. Bueno, Uquib Espadas, uno de los últimos consejeros que fue electo, pues sí fue el año pasado creo, propone que hasta haya más diputados y que haya más senadores, que es porque es muy pequeño el poder legislativo. Imagínense pues, ¿qué nos puede esperar? No se toca el tema de los pluris, que es fundamental, y que se puede trabajar en reformas a la Constitución en leyes secundarias, ¿eh? Esto no está terminado todavía, apenas va iniciando el diálogo. Parlamento abierto. Por ahí estuvo Rubén Moreira Valdés, no, bienvenidos todos, pero si están en moratoria legislativa y sin embargo son tomadas en cuenta todas sus propuestas. Es necesario tener más senadores, más diputados, no son correctas las listas que se pretenden, es que no se puede realizar así. No, bueno, si les preguntamos a puros enviados de Lorenzo Córdoba, de la derecha, bueno, pues ellos van a, por supuesto, no van a estar de acuerdo. Necesitamos quizás más acción y menos diálogo, pero ya el diálogo está abierto. Se le puso calientito el tema a Uquib Espadas, que dice, necesitamos más legisladores. Creo que, y porque da puntos de referencia, es que son muy poquitos, se le hace, ¿cuánto ganan? Están acostumbrados a eso, se acostumbran rápido como luego dicen, al billete. Vamos a escuchar, vamos a la información, porque mire, le tengo un resumen de lo que pasó en el Foro 13. No quieren ceder, esto va a estar muy bueno, pero no quieren quitar pluris, no quieren las listas originales de representación pura, no, eso no es posible, dicen ellos. Vamos a la información, aquí se la tengo, pero se puso sabroso, mire lo que dice Uquib Espadas. En cuanto al tamaño del Senado, he estado oyendo repetitivamente que se piensa que es un Senado demasiado grande. De un análisis de 78 países con Cámara Alta, encontramos que México se encuentra en el 8º lugar con las cámaras de senadores más pequeñas del mundo. Es decir, un 10% de los países tiene cámaras más pequeñas, cámaras altas más pequeñas que en México, pero un 90% tiene cámaras altas más grandes en proporción al número de habitantes que México. Esto se repite en la conformación de las cámaras de diputados. Solo 16 congresos del mundo tienen menos diputados en proporción a la población que México. Quienes argumentan que nuestras cámaras son demasiado grandes, voltean la vista hacia países megapoblados como la India, Estados Unidos o Brasil, que difícilmente sirven de comparación general sobre el tamaño de las cámaras. Me parece que, sintetizo muy rápido, la Cámara de Senadores no debe reducir su representación y en todo caso tendría que hacerse por una elección a través de representación proporcional de 4, no me parece que 5 fuera descabellado, 5 senadores por estados electos por fórmula de representación proporcional, la más directa que existe, que es la fórmula de D'Hondt auténtica, no la tropicalización que se ha hecho de ella en México en diversas ocasiones, para subrepresentar a la segunda fuerza en beneficio de la primera fuerza o de fuerzas muy menores. Estamos hablando de lo que dice Uquib Espadas, bueno, pues es que está, pero también así le fue, mire, Hamlet García, diputado federal por Morena, les planteó este cuestionamiento sobre el manejo discrecional de los distritos. En la Constitución de 1824, teníamos una definición en el artículo 7º de un poder legislativo bicameral, pero el artículo 8º establecía que los diputados, los legisladores representaban a las entidades federativas. Entonces es una falacia que por el hecho de que los diputados también representen a los estados, tengamos que gozar de un Congreso unicameral. Y el precedente se puede remontar incluso a la Constitución de Cádiz en sus artículos 32 y 34, con una elección indirecta de tercer grado. En este aspecto, también me gustaría invitar a la ciudadanía que ve el Parlamento abierto a que revisen su credencial para votar. Y aquí viene el estado, en mi caso es Jalisco, que es el número 14, municipio 41, que es Guadalajara,
su sección electoral, su localidad, el año de la emisión y la vigencia. Pero aquí en ningún lado dice el distrito al que los ciudadanos pertenecen, porque esa simplemente es una definición de carácter administrativo, pero no político o de representación real en términos de un gobierno. No existe un gobierno distrital, sino una organización por municipios y por estados, conforme lo establece la propia Constitución. Y aquí me gustaría utilizar el método del caso, ya que estamos viendo escenarios, para platicar hipotéticamente lo que ocurriría en el caso de Oaxaca, que tiene 10 diputados federales. Morena, usualmente en Oaxaca, mi partido, obtiene entre el 60 y el 70% de los votos, y con ese umbral de votación logró tener la totalidad de los diputados de mayoría, 10 de 10. Con la reforma propuesta por el presidente de la República, si Morena obtuviera el 60% de los votos en el estado de Oaxaca, solamente tendría una representación, una diputación de 6 legisladoras y legisladores, dejando espacio para 4 diputadas y diputados de la oposición. Y aquí la pregunta es si con este escenario no se eliminaría la hipotética distorsión que existe por la sobre y subrepresentación, incluso en perjuicio del propio partido que está en la mayoría. Y esta pregunta sería para el ponente Rogelio Muñiz Toledo. Y también la democracia también es un límite. Tenemos que decidir, especialmente en el contexto actual, si seguimos creyendo que ocupar un cargo en la Cámara es una consecuencia de haber sido electo, o si es un derecho de quien puede ocupar la Cámara que precede al derecho de quien elige representantes. Mi posición es muy clara en este sentido y uso como analogía la representación jurídica. A nadie se le ocurriría decir que para defenderse ante un tribunal penal, los abogados penalistas se disputaran el derecho a ejercer la representación jurídica del acusado. El acusado, evidentemente, está en toda libertad de elegir al defensor que se quiera, de forma tal que, para decirlo con toda la provocación posible, una mujer indígena lesbiana tiene todo el derecho de hacerse representar por un hombre heterosexual blanco. Y nadie disputa eso hoy por hoy en la representación jurídica. ¿Por qué sí en la representación política? Porque la cabra tira pa'l monte, y este es un país que ha vivido permanentemente bajo cuotas corporativas, desde la República de Indios en tiempos coloniales, pasando por la repartición de representación entre los 3 sectores del partido dominante del momento. Entonces, para responder con toda claridad, en un régimen abiertamente democrático, a la pregunta ¿cómo garantizar que toda la diversidad esté representada en las cámaras? Sencillamente no se puede. Así o más claro, pues caray, y también el diputado, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista planteó esta situación. Estamos revisando todas las iniciativas, pero no quieren discutirlas. Estamos aquí para discutir la iniciativa exclusivamente del presidente de la República, sino todas las demás de todos los partidos políticos, para que eso no nos lleve a que estoy en contra o estoy a favor. Realmente yo creo y estoy convencido que México sí requiere de una reforma electoral, para beneficio de los ciudadanos y para beneficio de nuestro sistema político, para tener una mejor representación, pero sobre todo para poder terminar con el engaño a la gente. ¿Qué es lo que lleva a engañar a la gente? ¿Cuántas mexicanas y mexicanos entienden realmente el oficio y la responsabilidad que le dan a un legislador federal? ¿Qué hace una diputada o un diputado federal? ¿Qué hace una senadora o un senador de la República? Y la mayoría de los mexicanos lo entienden como los gestores. Pero eso ya se acabó, ya no hay moche, ya no se hace aquí, ya no se arregla aquí, ya no lo tenemos. ¿Qué hace el legislador? Va y promete una serie de cosas que le va a ser imposible de que forme parte de la agenda aquí en la Cámara de los Diputados o en el Senado de la República. Por ello, creo que hablar de esa representación pura,
de esa representación proporcional es sano. Evitaríamos, como lo dice Reginaldo, dinero que llega de todos lados, campañas carísimas por ir a vencer y ganar un puesto, y que muchas veces a lo mejor no trae realmente una representación, y que los temas que integrarían la agenda de campaña estarían relacionados con la agenda que se aborda desde el Poder Legislativo y se les empezaría a cumplir a las mexicanas y a los mexicanos. ¿Qué sería mejor? ¿Llevar listas por estado, como es la propuesta del Ejecutivo? Ya se mencionó aquí todo lo que puede llevar, ojalá se pudiera ampliar. Si fueran listas por circunscripciones o regiones, ¿cómo poder equilibrar de acuerdo a los niveles poblacionales, aunque unos tengan más estados que otros? ¿Y qué pasaría si hubiera una lista nacional pura? En la experiencia de ustedes, de lo que conocen de otros países como lo es España, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, entre otros, que lo tienen. Y por último decir que celebro que estén aquí partidos que han mencionado que están en un tema de moratoria, pero que yo entiendo que en muchas cosas podemos diferir, pero yo creo que hay muchas cosas en las que vamos a coincidir, que esto puede ser y darnos la oportunidad de darle a las mexicanas y a los mexicanos unas campañas más interesantes, de más y mejor participación, privilegiando la decisión de los electores. Me gustaría... Bueno, es que sí les dieron duro, miren las caras largas, las caras tristes de quienes defendieron hasta donde pudieron, hasta donde les fue posible defender un sistema político en el que se sienten a gusto los consejeros del INE. Le pongo un poco de este personaje, mire también. Entiendo que, creo que Italia lo tuvo, pero hasta donde entiendo ya ha habido ajustes. De no ser así, me refería yo a la iniciativa del presidente de la República porque es la iniciativa que encontré en la que se detalla de manera más clara cómo sería ese sistema de representación proporcional que se propone, que en principio, insisto, por ser de proporcionalidad pura, pareciera la solución a la sobre su representación. El problema es que, tal y como viene fraseada la iniciativa en el artículo 54, y después se repite para senadores, se habla que se votarían en 32 circunscripciones, una por cada estado, o sea, cada estado sería una circunscripción. Entonces tendríamos una circunscripción, tendríamos Colima, de hecho yo hice un primer ejercicio, una primera aproximación, tendríamos 4 entidades federativas que asignarían 20 o más diputaciones, la Ciudad de México, los estados de Jalisco, México y Veracruz. Pero en más de 20 estados la magnitud sería igual o menor a 10, probablemente como el caso de Oaxaca. Los extremos serían Baja California Sur, Campeche y Colima con 2 diputaciones, y en el otro extremo el Estado de México con 41 o 40 en la propuesta del presidente. Entonces, este sistema, si se aplicara este sistema de 32 circunscripciones, nos llevaría, tomando como referencia la votación de 2021, hice una primera aproximación, nos llevaría a una integración de la Cámara en la cual 4 estados solo alcanzarían representación. En 4 estados solo alcanzarían representación 2 partidos, en 9 solo se asignarían diputaciones a 3 partidos, en otros 9 solo a 4, y solo en 10 entidades federativas estarían representados 5 o más partidos. De hecho, la experiencia empírica nos demuestra una magnitud menor a 20, o sea, una circunscripción que asigna menos de 20 diputados, que como vemos, si tomamos en cuenta los estados, sería la mayoría. Genera que partidos con menos de 5% de la votación en esas entidades federativas no entren a la asignación, no resultan asignados, y el problema de la subrepresentación se podría mover incluso entre el 5 y el 10% a partidos con votos de entre el 5 y el 10%. Por ejemplo, el caso que bien señalaba el diputado de Oaxaca. Bueno, así como los ve, así se pusieron en esta sesión de Foro de Parlamento Abierto. La verdad es que la sobre- y subrepresentación de los partidos solamente está para el PRI, el PAN y el PRD, que son minoría. ¿Por qué no las listas de representación original? Ahora, el manejo discrecional de los llamados distritos lo manejan de manera pues unilateral el INE y el Consejo General del INE, porque así están las leyes, es necesario cambiarlas. Pero están en moratoria legislativa. Que caray, quieren mantener a los pluris, la burocracia dorada del INE, del tribunal, no lo quieren tocar.
amigas, amigos, están informados. Así se puso de calientito el tema. Yo regreso con más información.